Hace mucho que se está escuchando que la famosa guerra contra el narcotráfico y el consumo de drogas está fracasando. Yo no sé si será tan exactamente así porque, por otro lado, se dice que estos dos flagelos podrían estar serían mucho más intensos si no dieran resultado las medidas que se van tomando. Pero lo cierto es que como problema fuerte y casi decisivo para la marcha de nuestras sociedades, está presente. Y tendrá alivio o no lo tendrá, pero su gravedad no se transforma. Entonces, es cierto, las estrategias seguidas hasta ahora es muy posible que sean insuficientes. Hay que abrir otras. Y hoy por eso vamos a tratar la posibilidad de otras vías de solución a esto. Los platenses, bueno, ¿quién no conoce a Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación, por otra parte, a quien se lo escucha con muchísimo gusto hablar de muchísimos temas? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema precisamente. ¿Y por qué? Porque el problema de la droga está íntimamente unido al problema de la educación, o de la falta de educación, o del no aprovechamiento de los medios para la educación. Así que, dicho esto, Pedro, me parece que ya estamos en el tema y vamos a comenzar entonces repitiendo esta pregunta. A mí me parece efectivamente que para caer en el consumo de drogas, que primero hace falta un mercado consumidor para que después venga todo esto que se llama el narcotráfico, tiene que haber una actitud espiritual, psicológica, que lleva a eso y que está demostrando la falta de algo que llamamos educación en el sentido profundo. Sí, muchas gracias por la invitación. Por favor. Yo quiero hablar aquí en nombre de una institución que se ha creado en el mes de octubre del año pasado, que se llama OPRENAR y que es el Observatorio de la Prevención del Narcotráfico en la Argentina. Se crea a propósito de un simposio que se organiza en Buenos Aires, en ese mes que dije, donde participaron aproximadamente 1.200 personas y fue transmitido por televisión a todo el interior y inclusive al exterior. Allí se hicieron 8 mesas de discusión sobre temas específicos. A mí me tocó la que correspondía a educación, pero hubo otras previas muy interesantes. Vinieron expertos extranjeros, el hombre que asesoró los primeros pasos de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, que fue el que abrió el debate. Ahí nos enteramos, porque uno no tiene conocimiento de cuál es la realidad argentina, de la cantidad de gente que tiene excelente formación en la Argentina para orientar la lucha contra el narcotráfico en campos específicos, por ejemplo, como la escribanía, como la revisión de los programas universitarios, como lo que tiene que ver con encauzamientos judiciales. Y claro, estos son cursos muy poco conocidos. Muy poco conocidos, pero también nos desveló, por ejemplo, nos desveló el saber que de todas las causas iniciadas, de peso, iniciadas en Argentina respecto del narcotráfico y lavado de dinero, solo 2 han tenido cierre y otras 2 están en cauce sin cierre todavía. De modo que, pese a todo lo que se habla, se dice y se escribe, estamos muy en pañales acerca de las soluciones que tenemos que tomar respecto a este problema. Entonces, a mí me conmovió mucho una mesa de periodistas, porque son muchachos de distintos diarios importantes de Buenos Aires, La Nación, Clarín y Página 12, que han trabajado activamente en la denuncia, porque a veces comienza por el periodismo la denuncia de estas causas, del encauzamiento y situaciones conflictivas, después lo toma la justicia y se sigue así, y la decepción que tenían los 3 respecto de las medidas que se tomaban, es decir, que todo esto no llevaba a nada. Es como decíamos en mi pueblo, es como un timbre de panteón, es decir, no despierta a nadie, ¿no? La otra cosa que también me llamó la atención es la incorporación que comenzó a darse y que ya empezó a ejecutarse de todos estos temas en los contenidos de las materias universitarias que tienen que ver con las facultades de
por ejemplo, de ciencias económicas o de administración pública, inclusive de derecho, los estudios en la escribanía, porque por allí es donde entra la conciencia en los profesionales de cuáles son los artilugios, que es donde se encausa el problema con mayor inteligencia, los artilugios para el lavado de dinero. Y los artilugios legales. Los artilugios legales para el lavado de dinero. Sí, porque esto me hace pensar que, sin duda, tiene que haber una cuota de corrupción, todo lo que sabemos, lo que trae seguramente la amargura de estos muchachos, lo que da tema para las películas policiales, de denuncia, todo eso sin duda lo hay. Pero en gran medida tiene que haber una falta de comprensión de qué sucede. Por ejemplo, esto de los artilugios legales, eso significa que dentro de la ley hay resquicios, o a lo mejor no resquicios, grandes trozos de la legislación, que pueden ser usados sin que se sepa, sin que los abogados y jueces que participan en eso se den cuenta de que están sirviendo al lavado de dinero o algún tipo de... De ahí la importancia de esta iniciativa. Fíjate vos que había denuncias en esa oportunidad, cuando exponían los peritos entendidos, de gente que trabaja para grupos de narcotraficantes sin saberlo, porque aparentemente le hace una labor de oficina y de encauzamiento de datos y demás, pero está sirviendo a esto. Ahí también me desayuné acerca de cómo la industria hotelera y el turismo son una de las, y la construcción, las tres son de las tres que tienen mayor posibilidad de lavar dinero sin acusar ningún tipo de ilegalidad aparente, ¿no? Pero yo me voy a restringir más bien al campo que en algo conozco, que es el de la educación. Después de una presentación excelente del doctor Leiguarda del FLENI, donde demostró el deterioro que se va produciendo en el cerebro humano por los distintos tipos de tóxicos y demás, yo abordé la relación entre la educación y la prevención. Es decir, hay dos tipos de prevención. Una prevención que nosotros llamamos ahora en el grupo que se ha creado y que tiene un sitio. Le ruego al visor auditor de este programa que entre en Google y busque OPRENAR y va a encontrarse usted con este sitio donde está la totalidad de los videos de aquella reunión que tuvimos, más la desgrabación de las conferencias, más todo el material que se ha ido aportando desde entonces. Pues el primer enfoque que se hace en este campo es que hay que tomarlo desde el ámbito de las adicciones en general, no únicamente la adicción a las a las medidas narcóticas, sino en general. Por ejemplo, el chico entra en primer lugar desde temprano por una adicción a los juegos electrónicos. Después sigue una adicción que está muy acentuada, y lo vemos en los primeros años de la universidad, por el uso del teléfono. Inclusive hay síndromes que demuestran de qué manera la carencia de la posibilidad de usar el teléfono genera disturbios de comprensión y demás en el chico y lo indispone desde el punto de vista intelectual. Está la ludopatía, o sea, esa enfermedad por el juego, y todo esto que nosotros desconsideramos un poco, tiene que ser materia de contenido, en primer lugar, de la enseñanza primaria y secundaria en nuestro país. Enseguida me voy a referir a esto, cómo no ocurre en nuestro país. El segundo aspecto que me parece importante destacar acá es el alcohol, porque el alcohol ya está demostrado que es la puerta de entrada a todo el resto de las adicciones graves, ¿cierto? Porque habiendo una ley que prohíbe el consumo de alcohol de determinadas horas para menores, etcétera, la ley se incumple. Si es un país anómico, el nuestro, todos lo sabemos, todos los extranjeros se asombran por esto, no es porque no tenga leyes que sea anómico, sino porque las leyes tienen dos características. Las leyes no se cumplen y, en segundo lugar, no se aplican, es decir, no se cumplen por parte del ciudadano de a pie, que le importa un pito el semáforo o comprar cerveza y tomarla donde quiera, como tampoco las autoridades aplican la ley. De modo que estas dos cosas sumadas hacen que nuestra tendencia natural, históricamente comprobada, de la anomia argentina, sea un cáncer. En un artículo que acabo de publicar le llamo a la anomia el cáncer de la entraña argentina realmente. El alcohol está probado, es la puerta de entrada, por eso todas las previas son el vestíbulo de lo que viene después. Esto hay que tener, si los padres no se dan cuenta de esto, es grave que no tengan conciencia. Ahora,
Hay tres ámbitos en que el muchacho se mueve respecto de la droga. Hablo del adolescente, en primer lugar su casa, en segundo lugar la escuela y en tercer lugar el pequeño grupo que antes llamábamos tribu, ¿cierto? O tribu urbana y que hoy va desapareciendo con esta característica de la tribu urbana clásica por el uso de las redes sociales. Vamos en primer lugar a la familia. La familia en estos momentos está en crisis en nuestro país y en el mundo entero. Los padres no tienen tiempo de asistir suficientemente a sus hijos, atender al diálogo que es la forma de conocer cuál es la situación de cada muchacho, no saben leer los síntomas que pueden estar indicando que hay un cambio en el adolescente. Por eso una de las primeras cosas que la Academia de Educación y desde nuestra academia, la comisión que yo presido, es la gestación de una guía para padres. Usted me va a decir, existen guías para padres, sí. Existen guías para padres en Internet, que los padres no bajan. Y existen guías para padres publicadas en libros, que los padres no compran. Pero para estos temas correcto, de drogadicción. Es decir, guías de padres para la prevención de adicción, sí, para que detecten los síntomas y demás, todo tipo de adicciones y también, por supuesto, a lo que tiene que ver con las sustancias más graves. Entonces, ¿qué hay que elaborar? El proyecto nuestro es elaborar una guía, que podemos hacerla en 4 meses, ya tengo 2 personas ideales para hacerla. Esa guía destinada a los padres, un librito pequeño, bolsillable, para que nadie pueda decir que le molesta llevarlo, y tiene unas 80 páginas, ya está diseñada inclusive. Se edita en forma no caudalosa, sino 1000 ejemplares, y se entregan a todos los ministerios de educación de las provincias, y que el Ministerio de Educación de las provincias, con el derecho de reproducción, lo entregue a todos los alumnos de todas las escuelas del país. Es un primer paso para contribuir. Después tenemos que hacer guías para docentes, porque ocurre que nosotros tenemos un instituto de formación docente, que es una magnífica... En la academia. No, en el país, que es una magnífica idea de la ley última de educación, que está aprobada. Hemos alentado este instituto, pero el instituto no ha llegado a cumplir con lo que todos esperábamos que cumpliera. Entonces no ha logrado organizar lo que es el currículo de la formación de maestros sobre todo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No figuran en los programas de formación de estos maestros contenidos que tienen que ver con estas cuestiones de las adicciones. En segundo lugar, he hecho un paneo de todo lo que es los LAP, se llama SNAP, o sea, los núcleos de aprendizaje prioritario que se manejan en todo el país a partir del Consejo Federal de Educación en relación con el Ministerio de Educación. En ninguno de estos proyectos de los NAP, ni en ciencias biológicas, ni en ciencias sociales, aparecen contenidos referidos a este tema. Únicamente está dándose un despunte en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires nosotros nos preocupamos por hacerle llegar al ministro la sugerencia que a partir de este simposio teníamos nosotros sobre la necesidad de incorporación. Entonces, en el último proyecto de secundario renovado que acaba de sacar recién para este año, que este año se ejecuta en la ciudad de Buenos Aires, en el ciclo superior, o sea, quinto, sexto y séptimo, están estos contenidos. Ahora, ¿cuáles son estos contenidos? 2 tipos de contenidos, diría yo. La ley que se refiere a las adicciones le llama a los que yo voy a llamar de otra manera contenidos inespecíficos. Llamarlos inespecíficos es no llamarlos de ninguna manera. Es como decir no docente, ¿qué son? Entonces, esto docente y no docente es una clasificación arbitraria. Yo le llamo a los inespecíficos del Ministerio contenidos referidos a la formación de la persona humana. Y acá viene el problema fundamental a que debe atender la educación. Y la definición de persona humana, correcto, para empezar. La definición de la persona humana como una realidad que sea autónoma, y esto es importantísimo, que se logre que el chico tenga una autonomía de criterio, un manejo de su independencia, un manejo de su libertad. Todo esto hace que no esté atado al dominio de sugerencias y manipulaciones. Pero además esto debe ir sumado ¿con qué? Con una pedagogía en valores, que al muchacho le presenten, inclusive encarnados en modelos concretos, no modelos broncíneos o marmóreos que no son imitables, sino modelos imitables de deportistas, de estrellas de rock, de gente que trabaja en distintos campos de la realidad argentina, que son gente sana, que ha logrado éxito en la vida, gracias a que no cayó en este tipo de trampas, ¿no? Entonces, esto va sumado a otra cosa,
Me recuerdo que en la exposición que hizo el padre Pepe, hombre con autoridad como todos los curas villeros, porque saben de lo que hablan y están en mitad de la realidad, durísima, cuando el padre Pepe dice que hay que darle sentido a la vida a los muchachos, la pedagogía del proyecto es fundamental. Es decir, de sentir que el muchacho frente a un problema que tiene que programar un proyecto que es lanzar, como la voz lo dice, más allá del presente lo que quiere alcanzar y esforzarse mediante una organización de su tiempo y demás por lograrlo. La vida, esta sería la materia más importante de cualquier carrera. Sí. Justamente la enseñanza del proyecto. Ser persona. Correcto, porque la enseñanza del proyecto que empezó allá como una idea de Freinet en la década de 1920 o 30 en Francia, hoy día la comunidad jesuítica, acabamos de leer en el diario hace una semana, la comunidad jesuítica ha tomado como base. Entonces, en vez de enseñar a través de los contenidos típicos y demás, se toma un problema que concierte un conjunto de dificultades de comprensión. Se hace un conjunto una asociación de alumnos, diseñan un proyecto para resolver el problema, trabajan acumuladamente en este proyecto, resuelto se presenta otro, entonces se trabaja en proyectos que van concretándose y el chico siente que está dando sentido a la vida. Sentido en dos acepciones, dirección a lo que hace y la colma de semántica, de significado a la vida, si no es una vida hueca. Entonces, ahora, como educador, no solamente como presidente de la academia, ¿cuál es tu idea acerca de la presencia de ese sentido de la vida en todos los niveles estudiantiles, desde la primaria a la universitaria? Porque esto que estás proponiendo, como lucha contra las adicciones, de alguna manera es lo negativo, que no se caiga en la drogadicción. Pero lo positivo, que es mucho más importante, y bueno, es darle sentido a la vida, comprender lo que es un destino y la elaboración en ello. Hoy en día la juventud argentina tiene esa idea, de manera instintiva la tendrá, pero es algo que se manifiesta, que estimula la búsqueda de realizaciones, o hay algo apagado. Los chicos están un poco amesetados, porque les falta la motivación para que le muestre el dedo dónde tienen que mirar y empezar a trabajar en su propio provecho. Entonces, está probado, y lo tenemos probado en clase, que cuando vos los reunís en torno a un proyecto que le da sentido a lo que están haciendo. Sí. Porque sí, la educación no es útil, o sea, no sirve a la vida, no sirve. Educamos para la vida. Claro. De modo que la educación en última instancia es la forma de insertarlo creativamente y autónomamente en la vida. Entonces, la autonomía, por un lado, lograda a través de este sentido de valores y demás. Un proyecto de vida, todo esto hace, pero además hay otra dimensión que no se enseña en los niveles y que únicamente queda en el jardín tal vez, y que es el sentido de solidaridad humana, el sentido de que tenés que acompañar al otro en los problemas, que sumarte para que alguien logre algún objetivo que no alcanza, y esta despertar de la solidaridad, unido al proyecto de vida, unido a una galería de modelos de personajes reales, concretos que el chico tiene enfrente, que han logrado con su vida sana todo esto, el cultivo del deporte, la práctica del deporte. Todo esto es lo que yo llamo contenido de formación de la persona humana, y no hemos hablado para nada de la droga. El segundo enfoque es cuando ya en años superiores, digamos en sexto y séptimo del secundario, vos podés hablarles ya, sí, o inclusive podés hablarles de antes de las adicciones en general, pero las adicciones a lo que son las sustancias peligrosas, tenés que empezar a hacerlas cuando están en sexto año, digamos, en quinto o sexto año, tal vez no antes, porque para que no parezca negativo esto, y la instrumentación que tenés que hacer tiene que ser muy activa, es decir, tener un banco de diapositivas, un banco, y ya es cosa vieja esta, ¿no?, de videos, un banco de películas que le muestre situaciones concretas. Hoy vos estás preguntando a todo el mundo, ¿quién ha visto Breaking Bad? Todo el mundo levanta la mano, ¿cierto? Es una serie de un fabricante de materias de esta naturaleza, ¿cierto?, que termina exitoso económicamente, destruido en su familia, pero lo ha consumido medio mundo. Ahora, se pone el chico a pensar
que él puede ser carne de cañón. ¿Por qué el chico es carne de cañón? Porque tiene todas las condiciones por su tránsito por la adolescencia para que sí ocurra. Es decir, las notas de Aristóteles hasta los últimos psicopedagogos que han descrito la adolescencia son las mismas prácticamente. Es decir, cierta inseguridad de la vida, cierto sentido de resentimiento frente a la limitación que se le pone, cierto sentido de invulnerabilidad frente a cualquier peligro, lo que se llama el sentido de omnipotencia, son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, todos estos, más las dificultades de aceptar autoridad o indicaciones de los adultos, todo esto que es natural en el adolescente, es el caldo de cultivo y el campo en que siembra la gente que difunde las sustancias, ¿no? Porque es instrumentable también. Esas debilidades de la adolescencia, a pesar de que uno podría decir, no, justamente por la condición de rebeldía, se va a estrellar cualquier tipo de manipulación. No es así. Es al revés. No es así. Lo tenemos probado. Yo cuando hablo de como animal de aula, no como lector de libros. ¿Cierto? Vos dirás, a lo mejor la primera parte me convence, la segunda no. Bien, pero está probado que el chico está esperando que vos le indiques norte, que le indiques caminos, que le pongas límite. Porque el límite educa, así como vos pones un semáforo en la calle para que todo el mundo pueda circular, unos primero, otros después, es natural que se acepte. De modo que límites en todo hay que poner, sin que esto caiga en una especie de obsesión despótica frente... No, pero poner los límites naturales. Ahora, ¿se puede o no se puede? Sí, aquí está la dificultad de la formación de los padres respecto de la actitud que tienen que tener con los hijos, es decir, si son padres absolutamente autoritarios o, por otro lado, padres permisivos que juegan de amigos de los hijos. Ya sabemos que hay en este momento una cantidad enorme de hijos que carecen de padres, porque los padres no ofician como tal. Vos que sos de tu hijo, yo soy amigo de mi hijo. Entonces el hijo es amigo del padre, amigo del tío, amigo del abuelo, no tiene padres, ni amigos, ni tíos. En eso Martín Fierro no ha dado buenos consejos. El padre que da consejos, más que padre, es un amigo, ¿no? Esto yo creo que lo decía en otra acepción de lo que el chico lo utiliza hoy. Es un camarada de ruta, es un colega que está al lado, es un igual que yo, uno que no tiene la dimensión para decirme mirando desde arriba cómo se ve el mundo. Ese sentido de amigo no es el que corresponde. El chico en realidad está esperando la disciplina, está esperando el orden. Cuando vos le enseñás que con la disciplina trabajás y lográs lo que querés, porque esa es la verdad. Nadie en el mundo logra nada si no es venciéndose a sí mismo. Es decir, venciéndose desde el hecho de que yo voy a trabajar y tengo que salir, bañarme, vestirme y salir a la calle. Todo es un vencimiento de mi inercia de quedarme tirado en el colchón. Entonces, la vida no es una fiesta santiagueña. Y esos profesores permisivos que dicen, no importa, ¿qué vamos a corregirle esto? Que empezamos por la ortografía. Es decir, ¿qué vas a corregirle la ortografía? Si el chico a lo mejor le pones un rojo y es demasiado sanguíneo, el ministerio dijo cambiémoslo por verde, que es ecológico, después no por verde sino por una marquita negra para que el chico no... Claro, porque te traían los trabajos y era un jardín de verde aquello. Entonces, bueno, vamos a poner una marquita verde, marquita negra con unos puntitos para que el chico advierta que hay un error. ¿Qué chico con sentido común eso que va a ponerse a leer dónde está el error con un puntito marcado? Eso que estás diciendo no es una exageración, no, para una figura. nada. Eso ha ocurrido. Esa es la realidad, sí. Lo tenemos escrito y demostrado, es la realidad que ha ocurrido con el caso de la ortografía. Ahora, yo pregunto esto, el profesor que simpáticamente dice, no te preocupes, no te vamos a corregir la ortografía, porque además reducen la ortografía a los profesores de lengua y al resto de los profesores no la corrige. Muy bien, el chico sale con una desastroso manejo de la ortografía. Se presenta con una nota a un trabajo y pone señor gerente con J. Pierde el trabajo. ¿Dónde está el permisivo que decía, dale, pibe, no importa, soy amigo tuyo? ¿Viene a conseguirle otro trabajo? Es una inmoralidad esa actitud del profesor que le da el facilismo y le empuja cuesta abajo sin darse cuenta que la vida es una pendiente. Esto es gravísimo. Ahora, eso en todos los campos es igual. Ve que tiene una proclividad hacia la droga, hacia el alcohol, no se mete. Porque el pecado de omisión en educación es gravísimo y no se tiene en cuenta. No únicamente el pecado de lo que yo hago,
o lo que dejo de hacer. En lo que yo no puedo hacer y no hago, eso es un pecado grave. La intervención en un momento... Sí, por eso son 40 años de experiencia donde vos a un tipo le decís, a un pibe le decís una palabra orientadora y el tipo te agradece toda la vida. Sí. En el derecho penal hay una institución, comisión por omisión. Claro. Es decir, que es la misma responsabilidad si se hace algo activamente que si se deja de hacer, teniendo en cuenta cuál puede ser el resultado. Claro. Y esto que estás diciendo, evidentemente, cualquier educador sabe que su mala enseñanza puede tener como consecuencia el fracaso en la vida del alumno. Pero eso se ha perdido en la conciencia de los docentes y están en un porcentaje grande, están pasando los días y superando las clases y tratando de no tener conflictos. El conflicto es inevitable porque vivimos en conflicto. Es así. El conflicto significa la afluencia simultánea de dos cosas. Ahora, frente al conflicto, ¿qué hay que hacer? Hacerle una confluencia, lograr que fluyan juntas. Entonces, orden y libertad. Tenés que acercarlos, que entran en conflicto, y bueno, vamos a poner estos presupuestos para manejarnos así, con libertad acá, con limitación acá, y es lo que hay que hacer. La gente no se anima a enseñar esto, y es por eso que está tan deteriorada aún el modelo del profesor en clase respecto de lo que es su proyecto de vida. Un profesor tiene que hablar de lo que ha proyectado, de lo que ha hecho, de lo que ha logrado, porque está dando clase con esto, no únicamente con la materia que enseña. Entonces, hay dos tipos de contenidos. Los contenidos que llamamos de formación de la persona humana, que comienzan ya en el jardín, en inicial, ¿cierto? Se alargan por todo el primario, y los que se tomarían en el secundario, que serían las adicciones primero y después las adicciones a drogas en concreto y los efectos que estas adicciones tienen. Ahora, acá no se trata de hacer al profesor o al docente, un maestro o profesor, un especialista, sino un detector. Por eso yo le llamo a esta figura, tomando una imagen latina antigua y publiqué una vez en Una Nación un artículo sobre esto, preventores. Es decir, ¿quién es el preventor? El preventor era, en la antigua estructura militar, el milico que iba por el camino hacia donde estaba el enemigo, revisando cómo estaba el campo, cómo se presentaba, qué anticipaciones había, si había adelantos o no, estudiaba el terreno y advertía a los que venían detrás con los que se podían encontrar y prevenían una serie de situaciones. Sí. Ahora, la prevención se ha reducido tanto profesionalmente como didácticamente a algunas advertencias sueltas y no una cosa activa. Esto es una lucha. Esto es una guerra, esto es una campaña permanente. Acá no estamos manejando opiniones, estamos manejando realidades tremendas de sometimiento de la persona y chicos de 12 años que por unos pesos están perdiendo su vida y exponiendo su vida. Y se deshace la familia, se deshace todo. Entonces acá no podemos seguir con este verso de yo no me meto en esto porque no soy el padre. Bueno, es que lo que está ocurriendo en estos momentos es que la maestra ya no es la segunda madre. En gran medida la maestra es una primera madre, porque la madre defeccionó. Pero además de esto nos encontramos con otra realidad. Hemos convertido la escuela en un contenedor, en un comedor, en un apaciguador de tensiones y de violencia, y en un detector de posibles consumos. Pero o de a veces también Perdón, sí. Y cuando tenemos tiempo damos clase. Entonces, hemos desvirtuado por completo lo que es la escuela. Esto de la primera madre que decías, o el primer padre que podría ser el maestro y el profesor hoy en día, ¿no? Pero también muchas veces se ve que no hay orgullo por esa situación. Por eso es que ha desaparecido la palabra educador en beneficio de la expresión trabajador de la educación, por ejemplo. ¿Sí? Yo soy un profesional de la educación. Yo he estudiado para esto, ¿cierto? No, soy un trabajador porque del trabajo vive el hombre, pero soy un trabajador preparado con una profesión. Por eso, primero, en la base soy un trabajador. Que es lo que precede la vocación pero soy profesionalmente un educador. Sí. De modo que esta forma de gremializar incluso hacia abajo a la educación es grave. Es grave porque lleva a otro campo, y que es el campo donde se ha convertido la lucha por la remuneración en la lucha fundamental de los derechos del trabajador docente. Y es un error porque se le ha quitado todo prestigio al docente.
Hay un deterioro evidente que se ha ido produciendo en los últimos 20 años en nuestro país y en gran parte de los países del mundo de la imagen del docente, que antes era una serie intocable, ¿no? Acabamos de publicar ahora una obra en la Academia de Educación que se llama Reflexiones sobre la formación docente, y hay un trabajo que muestra el deterioro de la imagen del docente a través de las telenovelas para adolescentes. Interesantísimo, porque comienza con Jacinta Pichimaguida, donde era casi un ángel la maestra, y era así una representación de madre, ¿cierto? Y termina donde vos te das cuenta que son alumnos de un colegio porque tienen un uniforme, pero están en una cama. Nada que ver con el aula ha desaparecido. Es decir, las publicidades son peligrosísimas. Por ejemplo, te muestra una publicidad que yo la denuncié y la quitaron, donde aparece un chico frente a la computadora diciendo, todo lo puedo aprender acá. ¿Y dónde está el docente que le explica al chico cómo manejar aquello? Ajá. Porque la idiotez del padre que dice el chico es inteligentísimo porque maneja el aparato, ¿cierto? Es porque el padre tiene el complejo que no maneja en primer lugar. Y en segundo lugar, no se confunde seriamente porque lo que el chico es destrísimo en el manejo técnico, pero hasta un límite. Acaba de venir un especialista de Toronto hace poco a la universidad y nos dijo que las posibilidades de crecimiento en el manejo de la computación del chico son muy reducidas, llegan hasta determinado umbral y no se pasa si no hay un docente al lado que lo secunde. Por eso, esa imagen de la propaganda de la ciudad de Buenos Aires, de una computadora y el chico solo, ¿y el docente dónde? Es que hay que enseñarle a aprender. Esa expresión se dice en 3 palabras, aprender. Hay que desarrollarlo durante 4 años para que el chico adquiera la capacidad de comprensión y la autonomía de conocimiento. Este es otro tipo de autonomía. La autonomía de la comprensión es una de las autonomías más difíciles de lograr. En este momento tenemos un 56% de egresados nuestros que no comprenden lo que leen. ¿Qué significa esto? Que no pueden insertarse en la vida social, que no tienen inclusión en trabajo. ¿Y quién es responsable de esto? El permisivismo de decir, no le exijas, dejá que la cosa vaya así. Vos le preguntás a un pibe de primer año en la universidad qué es una pendiente y te hace así. Entonces vos tenés que hacerle así para seguir el lenguaje de señas, ¿no? El 90% te hace esta seña, que significa que el chico ve la vida como una cuesta abajo, dejándose llevar sin trabas, nunca como una cuesta arriba, no como una acción de alpinismo, no como un esfuerzo de una soga de nudos. Pero además que tiene que expresarse con señas. Vos cuando empezás así, tenés que seguirle el día, porque en esto de la educación, Fernando, hay que cumplir con el jiu-jitsu, que dice entrar con la de él para salir con la propia. Entonces vos entrás por esto y pasás después a otro plano, ¿cierto? No tenés que rechazarle la seña, porque la gestualidad además es el primer lenguaje de comunicación que el chico fija desde chico, desde pequeño, ¿no? En este momento estoy trabajando en un manual de comprensión lectora que me da mucho esfuerzo para simplificar el problema, porque te da esta paradoja. Hoy hablábamos en un almuerzo, nunca como ahora hemos tenido una mayor clarificación de todos los pasos y procesos cognitivos en el momento de la comprensión gradual de un texto, ayudado para esta comprensión por todas las disciplinas, la neurociencia, la psicolingüística y demás, clarificando. Conclusión, nunca hemos tenido tan claro el panorama de cómo se comprende un texto frente a la situación que no logramos que los chicos comprendan los textos. O sea, hay una ironía grande en esto, ¿no? No, ya lo creo. Recién hablabas de los chicos de primer año, pero estabas hablando de los que ingresan a la universidad. Sí. Es decir, que lo que el primer año de la universidad, en buena medida, da ahora, es una especie de introducción en la vida de la inteligencia, de la cultura. ¿Y lo demás? ¿Qué pasa con los cursos clásicos de la primaria y la secundaria? Porque antes también se decía, y era así, ¿no?, que el bachillerato en la Argentina daba realmente una base cultural muy sólida que permitía desenvolverse en un nivel alto dentro de casi todas las actividades. Tanto que la universidad casi era una especialización de lo que se venía aprendiendo. Es decir, la actitud ante la vida y ante la... Es una posibilidad que tenés vos, porque podés concebir la escuela como la preparación para la universidad. Eso era Mitre, ¿verdad?
y el Colegio Nacional. Sí, otra es que forme el carácter. Que forme el carácter, sí. La persona para la vida. Esto claro. es el 90% de la gente. Y eso tradicionalmente, hace décadas, era el bachillerato argentino. Es para preguntarse qué ha pasado y desde cuándo tiene que empezar esta reforma. Por lo que has dicho, parece que el jardín de infantes más o menos lo tiene incorporado de manera espontánea. Fíjate, Fernando, el jardín de infantes es el nivel educativo del país que tiene mejor organización y realización. Sí. Es decir, vamos a tenerlo, ojalá los chicos puedan empezar no con 5, sino con 4 y con 3, porque vamos a adelantar muchísimo al lado de lo que pasa con el primario y secundario. ¿Qué pasa con primario y secundario? La formación de los profesores en la universidad está totalmente disociada de la realidad con que se van a encontrar. El egresado de la universidad no tiene idea de lo que es un aula concreta con 40 monos o 30 monos que tenés que comprenderlo, que ubicarlo, que situarlo. Es dificilísimo. Estamos en una especie de campana de preparación aséptica para una vida que no van a vivir. Y en la escuela primaria tenemos una dificultad muy grande porque la formación de los docentes es muy, muy baja, de muy poca calidad, y por lo tanto nadie da lo que no tiene. Entonces, fíjate un detalle, el comentario de textos es una materia que se desterró de todos los profesorados de las facultades de la Argentina, excepto Córdoba y algún otro que quedó. En el comentario de texto estaba la clave para enseñar a entender y destripar el muñeco que es un texto y mostrar los intestinos y comprenderlo profundamente. La comprensión comenzaba a través de esta explicación. No existe más, de modo que un profesor no puede enseñar en el secundario comprensión de texto. Pero además algo más grave, el profesor que va a ser profesor de las aspirantes a maestra tampoco puede explicarles esto, por lo tanto baja hacia primario la discapacidad para enfrentarse con un texto. Entonces, todas estas realidades, y las resumo un poquito, tienen que ver con que nuestra formación de docentes es mala, está muy deteriorada, tanto en los institutos de formación docente que han proliferado monstruosamente hasta 1262 en el país, cuando Francia tiene 7, 9 a lo sumo, ¿cierto? Tenemos tantos docentes para cubrir esas especialidades y no las tenemos, entonces baja cada vez más el nivel. Y las universidades viven su vida autista, lejos de la realidad, formando por una sociedad que no conocen. Esto es lo que está ocurriendo. Es decir, el problema de la educación en la Argentina no radica tanto en los medios materiales, sino en esta otra actitud espiritual. En la formación docente y en la actitud de qué cosa es la educación. ¿De qué te sirve a vos aprender un teorema si no va a tener aplicabilidad? El teorema toma sentido para el chico cuando le aplicás el teorema para resolver un problema. Sí. Entonces, cuando al chico le enseñás las virtudes de hablar correctamente, de presentarse, de dominar la palabra hablada, que es lo que va a hacer en el 80% de su vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, la educación no hace eso. La educación en Argentina no se ocupa casi de la palabra oral. Todo es la lectoescritura. Yo te pregunto, durante tu día, inclusive mi día que me dedico a escribir, ¿cierto? ¿Cuánto dedico al hablado? 80%. ¿Cuánto a lo escrito? Un 15%. Y un 5% para gesticular y estar en televisión. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que estamos formando para que lo que no es la vida. La vida es el desarrollar un ciudadano, una persona con capacidad autónoma que sea un buen ciudadano. Acá invertimos el orden. Toda la ley dice que hay que formar un ciudadano y no habla de buenas personas. Desde Platón nos viene diciendo que la formación para el bien es el ideal de la educación. Entonces, ¿qué tenés que formar primero? Una buena persona, y esa buena persona que sirva en la vida, que sepa moverse en la vida. Y esto es lo que la articulación entre vida y aula es lo que no se está dando. Y no se está dando porque hasta, digamos, no se ha logrado incorporar todo lo que es la vida de la que llama McLuhan el aula sin muro, lo que está fuera de la universidad, los carteles, la televisión, el celular y demás, no se ha logrado incorporarlo al aula. Si vos lo metés en el aula y lo disciplinás en el aula y lo utilizás como ayudante de aula, lo has convertido en ayudante sin sueldo y sujeto a tu materia. Yo por eso tengo un trabajo, cómo dar clase con un celular. ¿Qué hago con el celular? Un ayudante de catering pago. Me pueden denunciar en un gremio porque lo estoy dando a trabajar al celular sin pagarle. Pero ¿qué es el chico? Y el día del chico es un cautivo del celular. El chico no tiene independencia.
Y al no tener posibilidad de estar consigo mismo, está todo el tiempo figurando, buscando las respuestas, jugando los jueguitos electrónicos que tienen una virtud, le ayudan a ver con vivacidad soluciones, esto es cierto. El resto del día se lo pasa con esto. ¿Cuándo está consigo mismo? ¿Cuándo se pregunta qué quiere hacer él? ¿Cuándo va a diseñar un proyecto de vida si no tiene su tiempo? Está demostrado por Howard Gardner en el último libro que se llama La generación APP, que es un hombre entendido, ¿cierto? Está en el proyecto Cero de Harvard y demás. Está demostrando claramente que el chico, mediante el abuso de todo lo que es el celular, está perdiendo la capacidad de intimidad y de identidad. Ya no puede saber quién es porque no se da tiempo para preguntarse quién es y está siempre volcado al exterior. Bueno, estoy hablando demasiado con esto. Quiero retomar un poquito lo que venía diciendo hoy del OPRENAR, que es nuestro punto de partida. El observatorio, ¿no? Para... Quiero decir cuáles son las comisiones preservación de narcotráfico para el desarrollo. Primero, una comisión de política de prevención social. Tiene que ver con Sección General asociado al Ministerio de Salud y a las prevenciones de la salud. Esta es una primera comisión. La segunda es la nuestra, que estamos donde tenemos el Consudec al lado, tenemos la Cordiep, la Universidad de Loma de Zamora, la USAL, UAI, que es la prevención docente, desde el aula. Tenemos después la política de tratamiento y rehabilitación del adicto. Sobre esto es muy interesante porque el padre Pepe decía que tenemos 50 centros de adictos y tenemos que tener de rehabilitación. Tenemos que tener 500. Lo que pasa es que no hay políticas estables en estos temas. No hay políticas, hay decisiones que quedan aéreas sin que se cumplan. Están las políticas de seguridad. En esta oportunidad vino Bernie a exponernos a nosotros el procedimiento, por ejemplo, de Rosario. Quedó claro, Bernie es un hombre de mucho entusiasmo para la exposición y demás, y yo creo que tiene muy buena voluntad, pero quedó muy claro que lo que habían atrapado eran los perejiles que estaban en los búnkeres, los chiquitos de 12, 14 años. Los kioscos. Y los otros, los distribuidores. Y los otros siguen adelante con sus pistas de aterrizaje y demás. Las políticas de fortalecimiento del Poder Judicial, para que las causas puedan tener respaldo y viabilizarse, no quedar en 2 o 4, como dijimos al comienzo. La política de prevención, detección y sanción del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y es allí donde entra todo este estudio que tiene que ver con las vías de esta prevención en las carreras universitarias afines a estos contenidos. Bueno, ese punto habíamos hablado al principio de esta conversación. Es fundamental porque acá se combinan el mercado y la oferta. Es decir, si el mercado de consumidores es amplio y lo más solvente posible, la oferta va a crecer. Claro. Y a la recíproca. Si la oferta crece, tiene que llegar mejor al mercado. Y entonces ahí viene la insuficiencia de la ley, no tanto la perversión, que hay que tenerla en cuenta también, pero la insuficiencia de la ley. ¿Qué se puede hacer en ese orden? ¿Hay conocimientos suficientes por ejemplo, con el lavado de dinero? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede evitar el lavado del dinero del narcotráfico? Sí. ¿O es una cosa en que se está moviendo a tientas todo el que se interesa por el tema? Yo escuché a gente autorizada, con algunos abogados, por ejemplo, prestigiosísimos, que tienen un conocimiento muy profundo de esto. Había jueces, estaba el juez Lijo, por ejemplo, ¿cierto? Fiscales del país, fue un encuentro muy importante. Bueno, allí explicaron cuáles son las vías en las que se puede trabajar, pero que no encuentran respaldo en políticas sostenidas de un gobierno. Esta es la cuestión. Por eso, uno de los objetivos de la OPRENAR, del Observatorio de Prevención del Narcotráfico, es hacer un paquete de propuestas y presentárselos al próximo candidato o a los candidatos presidenciables del país para preguntarles qué es lo que ellos van a hacer y si están de acuerdo con esto. Lo ideal sería, como estamos planteando en el campo de la educación, hacer una propuesta coherente de muchos puntos bien definidos acerca de políticas de Estado que deben adoptarse como permanentes en el país y que todos los candidatos la firmen como un compromiso. Pero realmente los partidos políticos no tienen ni plataforma, porque yo cuando era chico en casa recibía, porque mi padre los traía, los libritos del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Conservador, eran las plataformas, un librito en que se decía qué se iba a hacer en cada cosa y en cada caso. Aquí existen programas de manifiestos a través de televisión
digamos, no le sacan suficientemente jugo para explotar en cada punto y nada más. Y que son fáciles de olvidar, porque por eso el compromiso, son verbales nada más. Por eso el compromiso es lo que se requiere. Un compromiso escrito con los candidatos en el campo educativo y en el campo de la prevención de la droga. Vos te pasmás cuando escuchás los informes de la cantidad de pistas que hay donde despegan y aterrizan aviones desde los países limítrofes. Vos te asombrás cuando ves lo que es la caravana humana de gente que trae a pie algunos y en camioneta otro la droga al país. Y te sobrecoges más cuando tomás conciencia, como las últimas informaciones que hemos tenido, que ya no podemos seguir que esto es un país de paso, sino que es un país de venta y consumo y además de producción. Ahora empezó la producción entre nosotros, cosa que antes no teníamos. ¿Estamos a tiempo? Sí. Esto no es México. Estamos a tiempo de reaccionar. Pero hay que empezar hoy, porque el mañana es peligrosísimo. Y claro, porque además no somos México, no quiere decir que seamos superiores a México antropológicamente, no. Sino que quizás estamos más advertidos. Porque ¿quién iba a decir en México hace una década que habría este desarrollo del narcotráfico? Evidentemente yo corrijo lo que digo, no tenemos la penosa dificultad que tiene México con la instalación que tiene ya de los carteles o cárteles, como quiera llamárseles, ¿cierto? Y de las mafias que están instaladas. Al lado de esto, los valores culturales de México son superiores a muchísimos pueblos del mundo. Pero esta situación política desgraciada que vive México es la que tenemos que considerar para evitar que acá empiece a producirse algo así. Ahora, ya empezaron, acá la palabra sicario no existía, ya los sicarios están instalados entre nosotros, ya hay víctimas, más o menos media docena de víctimas de los sicarios, en bicicleta, en moto, en auto. Entonces, ¿qué estamos esperando para comenzar desde la raíz, que es la educación de nuestros hijos, advirtiéndole cuáles son los peligros que tienen? Y si los padres no toman conciencia de su responsabilidad, después no digan que la escuela o el gobierno es el que tiene que ocuparse. Primero el padre, después la escuela y después las autoridades. Bueno, este es el punto extremo de la crisis de la educación en la Argentina, por consiguiente. La gente quizás entienda la gravedad de la situación a la vista de las consecuencias en este orden concreto de las drogas. Pero no, para llegar a eso no hay algo que viene desde muy lejos en la corrupción o en la descomposición de la educación argentina. Todo esto que has venido diciendo también, el alejamiento de la personalización, de hacer buenas personas, la búsqueda de un modelo humano en la educación en todos sus niveles, el orgullo de ser educador, todo eso que se ha perdido antes de que viniera el problema de la droga. Sí, esto a su vez, ¿de dónde procede? Hagamos un análisis histórico brevísimo, porque algo pasó para que se quebrara. Esta situación creo que arranca aproximadamente en la década del 90, un poquito antes, serían las causales estas. En la década del 70 entra fuertemente la corriente posmoderna, que es sumamente interesante y aporta elementos muy positivos para algunos aspectos de la realidad y de la cultura. Pero introduce algo que es realmente nefasto, que es el relativismo. El relativismo que consiste en entender que no existen valores universales respetables, ni valores nacionales respetables, sino valores individuales. Con lo cual, si no existe un valor, la ley no tendría sentido, la Constitución, que es una manifestación de valores de una comunidad, no tendría sentido, un colegio tampoco tendría sentido porque es la manifestación de un PEI, o sea, un proyecto educativo institucional que concierta en valores. Todo lo reduce al individuo, y el individuo hace lo que... Pero además el individuo no puede hablar de valores individuales, porque los valores siempre se refieren a algo transpersonal, algo que no es individual. Eso es en la teoría que no es relativista. El relativismo parte de la imagen de la frase de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, que estamos hablando de un presocrático y no de 1970. O sea, la raíz del relativismo está un poco en cierta tendencia humana. En el 70 se encandila uno con estas ideas y comienzan a deteriorarse dos cosas. En primer lugar, el sentido de los valores en la educación.
Y en tercer lugar, con lo tal, la muerte del proyecto, porque la posmodernidad no tiene proyecto más allá del día que vive y de lo inmediato. Y en tercer lugar, el deterioro de la autoridad paterna, de la autoridad política, de la autoridad educativa. Entonces, ahí están instalados 3 gérmenes que van a ejecutar el deterioro más grande de la educación. A eso le sumás después vos, históricamente, un ensayo durante el gobierno de Menem, ¿cierto?, que encarnó la profesora de CIBE, con la reforma que nos dejó de lado la primaria y la secundaria, optó por la EGB y el podimodal. ¿Qué era esto? Lamentablemente un trasplante. Se toma la LOCSE española y se la trasplanta al país. En el mundo de la cultura, si vos no generás, aún con ideas ajenas, pero con tu tierra, si vos tomás la idea de estructuralismo, de lo que sea de afuera, la semillita, la plantás en tu tierra, regás, elaborás y desarrollás lo propio, la querenciás, la aclimatás. No, acá directamente se te transportó y se instaló con los errores que esto produjo, con los desajustes, con el esfuerzo enorme que hizo el gobierno económico para llevar adelante esta reforma que no resultó. Esto avanzó 10 años sin ningún tipo de evaluación. Acá tenemos otro mal argentino. Nosotros no tenemos la cultura de evaluación. De modo que avanzamos sin saber cómo estamos. El monitoreo, el control, que lo haga otro. Yo no. Termina los 10 años y nos damos cuenta que estamos en Pampa y la Vía, que no tenemos orientación, y entonces tenemos que volver a la vieja primaria y secundaria como organización. Pero a su vez ahí deterioramos las escuelas normales y generamos los institutos de formación docente. Yo tengo que ver con la creación en La Plata de los primeros institutos de formación docente, participé activamente en ellos, pero claro, vos tenés que pensar qué exigencias tiene esto, ¿para qué? Para que el nivel docente, el nivel de los docentes, de aspirantes a docentes, ofrezca materia propia para educar a tus hijos. Porque fíjate un detalle elemental. Yo me hago cargo de de 2 materias, literatura infantil, ¿cierto? Y didáctica de la lengua y literatura infantil. Muy bien. Pongo entonces como exigencia en mi materia, en el instituto, lo que es 18, pongo una exigencia que era una prueba fonética y una ortográfica. En ortográfica usted tiene dificultades, pasa a manejar una carpeta de autocorrección para que en los 6 meses usted con práctica haya superado sus limitaciones ortográficas. No hay problema. Fonética. Si usted tiene problemas de tartamudez, si tiene problemas de rotacismo, tiene problemas de silabeo, lo detecto allí. Muy bien, detecto 2 chicas, una con tartamudez y otra con problemas de rotacismo, o sea que dice rosa en vez de rosa. Entonces digo, no, ustedes tienen que ir a foniatra, que es gratuita para los docentes en la provincia de Buenos Aires, y tratarse antes de ir a la práctica. Tienen 3 meses. Aprovechen los 3 meses. Le presentaba a la dirección de escuela, se hace un pleito y casi pierdo el cargo por déspota. Muy bien, pasa el tiempo, yo voy a observar las clases y le encuentro a una de las chicas que había hecho la presentación frente al ministerio, enseñando con una guía mía de la palabra generadora, que ella había tomado, enseñando la palabra rosa. ¿Y qué decía la muchacha? Rosa. Y todos los chicos, rosa, rosa, rosa. Yo paro la clase y le digo a la maestra, hay que suspenderlo, no se puede seguir así. ¿Qué privilegió al ministerio? El derecho de una persona sobre el derecho de cientos de niños que debían ser bien educados. Y la persona con su defecto que no quiso corregir y se valió de la autoridad para salvarlo, estaba exponiendo a todos esos chicos a incorporar un rotacismo que no era regular. Además, ahí no se puede hablar del derecho de una persona, sino la pretensión de una persona. Por supuesto. El derecho estaba del lado de los que fueron sus víctimas, estos chicos mal formados. La afectación de los chicos no se tiene en cuenta y muchas veces se atiende mucho a veces se invierten las cosas, ¿no? A veces se le da preeminencia a las exigencias exageradas que pueden tener los alumnos en un plano, siempre buscando el facilismo, por aquello que te dije, ¿cierto? Y en lugar de la exigencia. En estos momentos me encuentro que hay muchas escuelas donde los colegas vienen a decirme que tienen problemas porque les están diciendo que no tienen que desaprobar tantos chicos porque los padres pagan una cuota, etcétera, etcétera. Entonces, el padre que te hace el reclamo, que paga la cuota y por lo tanto quiero que mi hijo apruebe aunque no sepa,
Mañana cuando sale este adefesio de hijo que produjo una escuela que no cumplió con lo propio atendiendo al pedido del padre, el padre te sacrifica a la escuela y al maestro. Si él lo generó con el pedido, porque ese dibujito de Nick que aparece donde en 1970 los padres le dan un coscorrón al hijo por la libreta que trae y en el año 2010 los padres aporrean a la docente por la descalificación del chico, te muestra claramente cuáles son las cosas. Ni calvo ni con 2 pelucas. Pedro Luis, esta conversación ha sido animada, esperanzada también y alarmante. Hay que compaginar todo para ver de mejorar las cosas. Mirá, yo me manejo, estoy escribiendo ese librito sobre comprensión lectora y el lema que he tomado es: cuando estés en medio de la oscuridad y va creciendo, enciende una vela. La vela es la opinión optimista que tenemos los educadores. Uno es educador porque piensa que pueden mejorarse las cosas. Si no, tendría que salir del gremio. Dejamos esto como la conclusión de esta conversación tan importante. Medítenlo.